Compartir, vale. Ok, pues nada, vamos allá con la clase. Como digo, que va a quedar grabada para después que la puedan ver fuera de lo que es en directo. Eh, como os contaba, bueno, hoy os voy a transmitir la experiencia del instituto. Sí que pido un poco presencia, ¿no? Fuera distracciones, móvil, Facebook, a veces pasa, ¿no? Que doy esta clase y luego las personas no están ahí como muy presentes, ¿no? Me presento, bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Víctor Lucia, psicólogo clínico, máster en terapia sistémica, doctorado también en antropología de la salud y psicoterapeuta ACT de aceptación y compromiso, que es el modelo con el que más trabajo. Y bueno, desde el 2012 llevo trabajando con plantas maestras a partir de mi trabajo en Taquihuasi, que es un centro de rehabilitación de adicciones en Perú, en la Alta Amazonía, en Tarapoto. A raíz de estar allí un tiempo trabajando e investigando, pues me dediqué a profundizar en el trabajo con plantas maestras y hace ya pues algunos años fundamos Wisdom of Plants Institute, que es un instituto en el que pues estamos trabajando con microdosis legales de plantas para implementarlas en un modelo terapéutico. Eh, bueno, os voy a comentar primeramente algunas claves que son las que nosotros hemos ido reconociendo, las claves que hemos podido encontrar en esta trayectoria que llevamos como instituto, tanto con terapeutas como con pacientes, ¿no? De acuerdo a lo que es el trabajo con microdosis. Os voy a presentar también el programa formativo que se abre ahora las postulaciones en octubre. Abrimos la quinta edición y luego daremos un tiempo para turno de preguntas y respuestas, ¿vale? Bueno, eh, un poco de contexto, ¿no? Siempre que doy esta clase sobreentiendo que ya los que estáis ahí sabéis un poco del tema, ¿no? De lo que son psicodélicos, o sea, no voy a partir de una definición de qué es un psicodélico, qué son plantas maestras, porque eso nos llevaría mucho más tiempo. Entonces siempre parto de que tenéis una base, ¿vale? Lo que sí es un poco el contexto actual en el que estamos. Estamos en un contexto histórico, pues favorable, ¿verdad? A la regulación de psicodélicos. En algunos países esto ya es real. Hablaba recién con una psiquiatra de Chile con la que tengo mucho contacto y ella me cuenta que en Chile ya están, en los dispensarios, están dando de forma legal psilocibin, hongos, con prescripción médica, bajo prescripción médica, con lo cual ya se está abriendo la posibilidad de hacer un trabajo terapéutico legal, ¿no? Y en Australia también, pero con otro modelo que es un poco más desde la psiquiatría, ¿verdad? Y con poco acceso al público en general, es más bien clínicas privadas, que es un poco lo que pasa en Estados Unidos, en algunos estados. Y en Europa, como siempre, vamos más lentos y si bien hay iniciativas para la regulación, de momento no hay un marco legislativo que lo permita. Pero como ya sabéis, sí que hay mucha evidencia científica, mucho estudio publicado, ¿verdad? Que cada vez más demuestra la eficacia que tienen los psicodélicos, obviamente bajo un acompañamiento terapéutico bien hecho, ¿no? Y tanto aquí tienes algunos ejemplos de estudios que he ido viendo, ¿no? De páginas, el MDA, el MDMA, por ejemplo, para el estrés postraumático, eh, bueno, la psilocibina, ¿no? El caso, por ejemplo, de la ayahuasca, también con estrés postraumático en veteranos de guerra, que es un trabajo muy bonito que están haciendo ahora en Taquihuasi, por ejemplo. O sea que hay bastante evidencia y cada vez se está poniendo más de moda, por así decirlo, ¿no? El trabajo con psicodélicos. En cuanto a las microdosis, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Las microdosis es verdad que tienen menos evidencia científica, pero tienen menos evidencia científica porque hay menos estudios en realidad, que es lo que también conversaba con esta psiquiatra. Es decir, los estudios que se han hecho, y pensar que son estudios que se hacen con grupo de control, doble ciego, son estudios que se hacen eh, aislando las variables, ¿verdad?
Son estudios que se han hecho en general con macrodosis, normalmente con una toma, una sola toma de macrodosis, ¿no? Psilocibina puede ser o MDMA. Son estudios que son relativamente de bajo costo. Pero pensad ahora en lo que significaría un estudio para evaluar la evidencia de las microdosis, que es un modelo distinto. O sea, cuando uno toma microdosis, para empezar, no hace una sola toma, ¿verdad? Toma varias veces durante un proceso que puede durar de 6 a 8 semanas, con lo cual es mucho más tiempo que hay que medir. Y en las microdosis, la persona, lo que se busca justamente con microdosis es que la persona pueda estar en su día a día normal e incorporar las microdosis a su rutina, ¿vale? Con lo cual, dejadme un momentito porque voy a admitir a la gente que va entrando. Bienvenidos, ¿vale? Los que vais entrando, bienvenidos a la clase. Con lo cual, el problema de las microdosis es que los estudios necesitan medir largo plazo y, como decía, cómo van a medir el grupo de control y las variables. Porque, claro, en la macrodosis, los estudios de macrodosis, de terapia asistida con psicodélicos, la persona toma macrodosis en un contexto controlado, ¿verdad? Que suele ser una clínica, un contexto neutro. Pero las microdosis se toman en casa, ese es el objetivo, que la persona haga su día a día normal. Entonces, como comprenderéis, es muy difícil hacer un estudio, muy costoso, para poder medir la evidencia de microdosis a largo plazo y con más dificultad de una persona que haga su vida normal, realmente. Y yo creo que con una mejor tecnología quizás se podría llegar a hacer algo así, pero bueno, no hay mucho estudio, no hay mucha evidencia. Sin embargo, lo que sí tenemos es evidencia práctica, o sea, tenemos mucha observación de personas que han tomado microdosis y han mejorado sus síntomas. Este es un estudio, por ejemplo, que se hizo con 278 usuarios, con los beneficios y también con los desafíos, porque las microdosis no son todo beneficios, ¿no? En general, igual que los psicodélicos, tenemos que entender también que también hay desafíos. Um, Hoy en día, por ejemplo, hay foros como Reddit y hay diferentes fuentes donde la gente comparte sus experiencias con microdosis y es una práctica, la práctica de las microdosis, que también ha aumentado muchísimo, ¿eh? Sobre todo en Estados Unidos, que la gente no solamente las toma de manera terapéutica, sino también para mejorar incluso el rendimiento laboral, tener más creatividad, etcétera, ¿no? Lo que tenemos que entender de las microdosis es que se enmarcan dentro de un proceso terapéutico de largo alcance, es decir, normalmente son procesos que pueden durar entre 6 y 8 semanas. Tienen que tener un acompañamiento porque en sí mismas las microdosis sí que facilitan estados ampliados de conciencia, ¿verdad? Pero eso hay que saber direccionarlo hacia un lugar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que haya un terapeuta que acompañe a esa persona y que le ayude a generar cambios, porque en sí misma la microdosis no genera cambios, ¿vale? Luego hay un problema también que, que mucha gente está viendo en las microdosis de psicodélicos como una vía, digamos, una alternativa a los psicofármacos, ¿verdad? Para tratar la ansiedad, tratar la depresión, pero en realidad no funcionan igual. Es decir, los psicodélicos en microdosis no tienen el efecto de bajar la ansiedad, por ejemplo, ¿sí? En algunas personas puede bajar la ansiedad, y en muchos casos es así, pero en otras personas, como veis aquí en el gráfico, la ansiedad puede aumentar. ¿Por qué? Porque no es una sustancia que vaya a tratar un síntoma, es un potenciador. Todo lo que va a hacer es potenciar, digámoslo así, es potenciar la psique, ¿no? Dar un estado de conciencia como más ampliado. Eso hay que saber dirigirlo eficazmente para que genere verdaderos resultados terapéuticos. Y ahí está la habilidad del terapeuta. Por eso yo siempre recalco que las microdosis sin un buen acompañamiento terapéutico no sirven. Sí, pueden reducir un poco algunos síntomas, a algunas personas les puede hacer dormir mejor en la noche, otras no, hay personas que no duermen mejor, algunas personas se relajan más, a otras les dan más energía. Como veréis, ahí en ese ejemplo que os he puesto de los gráficos, hay mucha variabilidad de efectos. O sea, no podemos decir que las microdosis de psilocibina, por ejemplo, eh, producen los mismos efectos en todos los casos. Es muy, muy variable.
Por lo tanto, no se pueden utilizar como se utilizan los psicofármacos, que es para tratar síntomas, ¿verdad? Sea ansiedad, sea depresión o sea lo que sea. Nosotros principalmente en el instituto lo que hemos acumulado de práctica es fundamentalmente a través de lo que son las trufas que tienen psilocibina y la ayahuasca. La microdosis de ayahuasca, que ahora explicaremos en realidad cómo lo hacemos para que esto pueda ser legal. Porque este es el gran problema que yo veo y con el tema de las microdosis y es la seguridad, ¿vale? Seguridad tanto del paciente como del terapeuta. Aquí pongo la seguridad no se negocia. ¿Por qué? Porque tenemos que entender varias cosas en esto. Para empezar, las microdosis de psicodélicos no son nunca neutras, es decir, interaccionan con otros elementos, como recién hablaba con Manuel antes de empezar la charla. Hay una interacción siempre con otras sustancias que estamos tomando. Entonces hay, por ejemplo, yo he visto casos de personas que han combinado sustancias y han tenido un efecto sinérgico negativo, ¿no? Por ejemplo, la psilocibina, por ejemplo, tiene un efecto, potencia el efecto disociativo, psicótico, con el cannabis. Una combinación de psilocibina y cannabis puede resultar muy altamente psicótico o disociativo, ¿vale? Y hay muchos casos, yo he tratado varios casos clínicos de personas que combinaron esas dos sustancias y acabaron con un brote psicótico. Pero además también, por ejemplo, personas que estén tomando antidepresivos, especialmente los ISRS, ¿no? Los inhibidores de la recaptación de serotonina selectivos. Claro, los psicodélicos, especialmente la ayahuasca, son inhibidores o sea, son potenciadores de la serotonina. ¿Qué pasa? Que en teoría, se puede dar un choque serotoninérgico, ¿vale? Si yo combino un antidepresivo por ejemplo, con un psicodélico como la ayahuasca, ambos lo que hacen es un golpe, un aumento de la serotonina. Y la serotonina tiene que estar equilibrada en el cerebro. Si tenemos un aumento excesivo de serotonina, no es bueno, ¿vale? Y eso puede generar un golpe. Entonces, hay que saber muy bien cómo combinarlo. Por eso nosotros recomendamos, cuando hay psicofármacos, recomendamos un psiquiatra que trabaja con nosotros, que es el que mira uno por uno cuáles son los fármacos. Pero no solo los psicofármacos, ¿eh? También por ejemplo, otros fármacos como los antihistamínicos, los fármacos, por ejemplo, cardíacos para el corazón, los hepáticos, porque cuando tomamos plantas, Um, siempre que tomamos plantas, tenéis que recordar que el hígado hace un trabajo extra, ¿vale? Esto pasa con todas las plantas y los psicodélicos. El hígado hace un trabajo extra. Entonces, alguien con problemas hepáticos, por ejemplo, puede tener muchas dificultades para tomar plantas, microdosis, ¿vale? Lo mismo con el tema de la tensión, por ejemplo. La ayahuasca también tiene un efecto de bajar la tensión. Alguien que tenga un problema cardíaco o de tensión también puede ser. Todos estos temas necesitamos tener un médico de referencia para que trabaje, ¿vale? Pero es que además tenemos otra dificultad. Cuando trabajas con microdosis, ¿cómo consigues las sustancias? Porque las sustancias son ilegales. Ahora veremos, ¿no? Cómo podemos trabajar con ellas. Pero, por ejemplo, en España, si la psilocibina es ilegal, eh, no se puede comercializar legalmente. Entonces, la gente que lo adquiere lo hace en el mercado negro, ¿verdad? Tú necesitas saber qué concentración, o sea, el hongo que estás tomando, ese es un hongo, voy a poner el ejemplo del hongo, qué concentración tiene de psilocibina, porque cada hongo, cada cepa puede variar mucho. O incluso si está adulterado, porque hay algunos que están adulterados. Entonces, no es una sustancia pura, ¿verdad? Lo que encontramos en el mercado negro normalmente no es puro. Y no tenemos forma de saber de dónde viene y qué concentración tiene. Lo mismo con la ayahuasca. Si yo utilizo una ayahuasca comprada en el mercado negro, no voy a saber qué concentración tiene de DMT ni de betacarbolinas, que es lo que lleva la liana, ¿no? La Banisteriopsis capi. Entonces, eh, necesitamos tener seguridad de las sustancias. Tienen que ser sustancias que sepamos qué concentración tienen, qué propiedades tienen, cómo han sido extraídas, ¿vale? Y ahora veremos cómo conseguir eso. Entonces, tema de seguridad y tema de legalidad son fundamentales.
¿vale? Son fundamentales. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho en el instituto, tenemos una alianza con un laboratorio en Ámsterdam, en Holanda. ¿Por qué en Ámsterdam? Porque en Holanda se da la situación de que hay una regulación más favorable. Por ejemplo, en Holanda sí que se puede comercializar con las trufas, no con los hongos, que también están prohibidos. Es una historia que ya a veces cuento, pero ahora no voy a contarla. Pero las trufas sí se pueden vender. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que simplemente al paciente le damos un link con este laboratorio y ellos hacen el envío a casa, ¿vale? Y es legal porque ellos comercializan legalmente dentro de en Holanda y por tratado de libre comercio dentro de la Unión Europea, tú puedes recibir esos productos que has comprado en Holanda, ¿vale? Lo hacemos así con el tema de las trufas. No podemos hacer envíos fuera de Europa, ¿vale? Porque ahí ya las aduanas, lo hemos hecho, pero las aduanas ahí ponen problemas normalmente. Por ejemplo, con la ayahuasca, lo que hacemos es que este laboratorio tiene en concreto, esta que veis en la imagen, que es un extracto puro de la liana, solo extracto de capi, es decir, sin la chacruna. ¿Por qué? Porque lo que es ilegal realmente, lo que está regulado por ley, es el tema del DMT, ¿verdad? Y lo que aporta el DMT, que es lo que se une a la liana de la Banisteriopsis capi, a la ayahuasca, suele ser chacruna, ¿verdad? En Perú, o chaliponga, en Colombia, depende. Eso es una fuente de DMT, con lo cual no se puede comercializar. Pero la liana, la Banisteriopsis capi, sí se puede comercializar, ¿vale? Desde Holanda. Y la liana tiene todos los efectos que buscamos realmente. Antidepresivos, todo lo que buscamos en la ayahuasca realmente en microdosis. Pensar que estamos hablando de microdosis. Es decir, no necesitamos DMT porque en microdosis la persona no va a tener un viaje, no va a tener visiones, no buscamos eso. Buscamos que tener un beneficio, pero un beneficio que la persona pueda hacer sus cosas normales. Imaginaros, la persona no puede ir a trabajar y tener encima un efecto alucinógeno, ¿no? O no puede despegar a un viaje y hacer su vida normal. Con lo cual, el tema de las microdosis hay un efecto, o sea, tampoco estamos hablando aquí de homeopatía, de flores de Bach, ¿verdad? Ni de homeopatía. Hay un efecto químico, es decir, esto no es sugestión, pero el efecto no tiene que ser no tiene que ser tan fuerte como para que la persona no pueda hacer su día a día normal. Trabajar, conducir, ¿verdad? Pero sí tiene que cuidarse, cuidado, porque cuando te estás tomando microdosis, hay que cuidarse mucho la energía, las interacciones, lo que decíamos, la alimentación, o sea, eso no quita que haya que cuidarse, pero tampoco tenemos que hacer un retiro especial para tomar las microdosis. ¿Se entiende? Eso. Bueno, por ahí se han unido varios. De momento nadie tiene la cámara, solo veo, ojalá pudierais poner la cámara, solo veo a Manuel. Así os veo también y tengo un poquito de feedback, ¿vale? Los que os habéis unido ahora, si podéis poner la cámara, os lo agradezco. A mí me ayuda un poco a tener feedback, ¿eh? Bueno, entonces, ese es el tema, ¿no? Bueno, yo como en esta clase siempre intento concentrarlo al máximo, ¿eh? Porque hay muchísimos temas que se podrían hablar aquí, pero bueno, intento sintetizar. La segunda clave, que a mí me parece más importante, incluso que las microdosis mismas, es el modelo de acompañamiento, ¿vale? Porque como decía, los psicodélicos, ¿vale? Sea la ayahuasca o sea la psilocibina, que son los principales. Hay otros, de hecho, hay otras microdosis que también se comercializan en Holanda y que a veces hemos utilizado, ¿vale? Como una variedad del LSD, por ejemplo, loto azul, la bobinsana, pero en menor medida. Lo principal para nosotros es el trabajo con la psilocibina y con la CAPI. Eh, Son vehículos, es decir, al tomarlo nos dejan en un estado más sensibles, ¿verdad? Con una conciencia un poco más ampliada, tenemos sueños, normalmente tenemos sueños diferentes que nos aportan mucha luz, tenemos más facilidad también, una cierta flexibilidad psicológica cuando tomamos psicodélicos. Pero
necesitamos un modelo de acompañamiento para que realmente se produzca el cambio que buscamos. Pero si lo tomamos de forma terapéutica, ¿no? Si tomamos microdosis de forma terapéutica, ¿cuál es el motivo? ¿Verdad? Eh, Elena, por ahí creo que has abierto el audio, pero no te veo que estés ahí, o sea que te voy a silenciar. Eh, con lo cual, ah, lo que buscamos cuando tomamos microdosis, ¿no? Pregunto, ¿qué es? ¿No? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos conseguir cuando tomamos microdosis? Lo que buscamos es un cambio, ¿no? Queremos cambiar algún patrón nuestro, queremos cambiar algún síntoma, un malestar, sufrimiento, ¿verdad? De nuestra vida. Y eso va a exigir siempre un cambio personal. Sin cambio no va a ser posible. Sin cambio, lo único que es posible es cambiar de síntomas. Es decir, que se reduzca un síntoma, pero aparezca otro, que es muchas veces lo que hace ¿verdad? La biomedicina, ¿no? Te doy un ansiolítico para la ansiedad, pero por otro lado te estoy durmiendo emocionalmente, te estoy desconectando de tu emoción. Entonces ya vas por la vida como zombie, pero yo lo que he hecho ha sido, ¿verdad? Mejorar un síntoma. No, aquí lo que buscamos es un cambio real, ¿sí? ¿Cuál es el modelo que utilizamos nosotros? El modelo que utilizamos nosotros es el modelo ACT, que se llama, no sé si lo conocéis, Psicoterapia de Aceptación y Compromiso. Es el modelo estándar, es el modelo que más evidencia científica tiene en el trabajo con psicodélicos. Hay varias investigaciones, os he puesto ahí un par de páginas que hablan de el modelo estándar para la terapia asistida con psicodélicos, ¿no? Que en muchos casos es el modelo ACT. Eh, este modelo es muy, muy interesante porque es un modelo que lo que hace es que no solamente se apoya en el lenguaje. Sabemos que el lenguaje, la conversación, tiene limitaciones en terapia. Justamente muchos de nosotros occidentales estamos como muy atrapados en el lenguaje, ¿verdad? O sea, estamos muy atrapados en la mente y muchos problemas se derivan de hiperracionalizar o de vivir desde nuestra mente, y no bajar al cuerpo, al corazón. Muchos problemas tienen que ver con eso. La ansiedad, por ejemplo, suele tener que ver con eso. Entonces, es un modelo que trabaja justamente para ayudar al paciente a entrar más en su cuerpo, pero además también a trabajar las mismas trampas del propio lenguaje. Y luego lo interesante que tiene el modelo ACT es que el propósito coincide con los psicodélicos, que es la flexibilidad mental, flexibilidad psicológica, ¿vale? Para los que habéis estudiado un poquito de psicodélicos o habéis investigado, seguramente sabréis que hoy en día la neurociencia, ¿verdad? Lo que ha demostrado es, cómo afectan en el cerebro los psicodélicos, cuál es la teoría que busca explicar el efecto positivo de los psicodélicos. Pues hoy en día se sabe que lo que hacen básicamente es inhibir lo que se llama la red neuronal por defecto, ¿vale? La RND, que es básicamente, por resumir mucho, el piloto automático. Es decir, nosotros tenemos una forma de funcionar a nivel de redes neuronales que es utilizar siempre las mismas autopistas, ¿eh? O sea, nuestro cerebro en ese sentido es muy vago. La mínima energía, gastar la mínima energía. Y eso hace que tendamos a caer, ¿verdad?, en monólogos o tendamos a caer en patrones cognitivos y nos sea muy difícil modificar eso, ¿no? O sea, nosotros sabemos que no nos hace bien, por ejemplo, ¿no? El diálogo que tenemos, el diálogo mental, o no nos hace bien ver la vida desde un determinado prisma, ¿no? Con un determinado filtro, pero nos es muy difícil cambiar eso. Lo que hacen los psicodélicos es que inhiben esa red automática, esa red de automatismo, para que se genere una nueva posibilidad, una nueva autopista, ¿no? Es lo que se llama la neuroplasticidad. Entonces, eso se traduce, en términos psicológicos, ¿vale? Se traduce como mayor flexibilidad. Cuando tenemos mayor flexibilidad en nuestra vida, significa que somos más creativos, que aprendemos de las situaciones y que tenemos al final, un margen de libertad mayor, porque podemos responder frente a la vida de diferentes maneras.
no estamos anquilosados, ¿verdad? No estamos rígidos. La rigidez lleva a la patología. La mayoría de las patologías psicológicas tienen que ver con una rigidez psicológica en el yo. Si no, pensar en el trastorno obsesivo compulsivo, en la ansiedad, en muchos casos la depresión. ¿Verdad? Vamos a ver en todo, vamos a ver una rigidez. Al final la neurosis tiene que ver con la rigidez. Entonces los psicodélicos, como digo, proporcionan una ruta mental alternativa que trasciende los procesos del lenguaje, que tanto limitan y restringen la percepción de la realidad. Bueno, estos son lo que he buscado, han sido varios papers. Este es un paper en concreto que habla del uso de la terapia ACT con psicodélicos, ¿no? Está en inglés, lo he traducido, pero bueno, vosotros podéis buscar y vais a encontrar mucha referencia ahora mismo de por qué el modelo ACT es el modelo ahora mismo más útil, más eficaz para trabajar con psicodélicos. ¿Okay? Y lo que hacemos en ACT es desarrollar seis factores, 6 cualidades para aumentar esa flexibilidad psicológica. Y es muy interesante este modelo porque es uno de los pocos modelos terapéuticos que trabajan con los valores. Lo primero que hacemos es identificar los valores del paciente, pero ayudarle a entender cuáles son sus valores reales, en qué está en su vida, en qué está sostenida, ¿vale? ¿Cuál es su brújula? ¿Qué es lo que realmente hace que esa persona siga viviendo o se levante por las mañanas para ir a trabajar? ¿Qué es lo que sostiene su vida? Los pilares básicos. Muchas veces la persona ni lo sabe. Tenemos que ayudarla a clarificarse, ¿eh? Porque muchas veces eso ni siquiera es consciente. Entonces, ayudamos a clarificar los valores. Pero además, lo que hacemos es ayudar a facilitar que la persona se comprometa, se alinee con esos valores. Porque muchos de los problemas que tenemos de las patologías tienen que ver con la falta de estar alineado con los valores personales, ¿vale? Con falta de coherencia interna. Entonces, lo que hacemos es ayudarla a comprometerse poniendo metas, objetivos, bueno, de diferentes formas. Entonces, es una psicoterapia que pone mucho el énfasis, el poder en el propio paciente para que desarrolle fortaleza, resiliencia. No simplemente lo que queremos es bajar síntomas. Luego tenemos también en el otro lado del Exapsi, tenemos lo que es la aceptación. Trabajamos mucho con la aceptación del sufrimiento, porque vivir es sufrir, o sea, inevitablemente todos en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Vamos a vivir algún tipo de crisis, algunos más, otros menos, también dependiendo de nuestra historia, ¿no? Si tenemos algún trauma más o menos fuerte, pero trabajar la aceptación no es resignarse, es realmente aceptar lo que ha sucedido y no es, sobre todo no evitar la experiencia, porque gran parte de los problemas de ansiedad y otros tienen que ver con la evitación experiencial. ¿Verdad? También es adicciones. Las adicciones tienen que ver mucho con la evitación experiencial. La persona no quiere repetir el dolor que vivió, la experiencia dolorosa, y lo que hace es evitarla a través de un montón de formas, ¿no? Adicciones, compulsiones, etcétera. Y luego también trabajamos para que la persona no se identifique con el contenido mental. Esto es lo que se llama difusión cognitiva, ¿vale? Para que aprenda a mirar su mente con cierta distancia. Esto ayuda mucho, por ejemplo, el mindfulness, que también lo utilizamos como herramienta, ¿vale? El mindfulness. Entonces vais a ver que es un modelo súper completo que tiene, que tiene un montón de técnicas y es muy, muy eficaz y se puede aprender relativamente en poco tiempo, que por eso lo utilizamos. No es un modelo, digamos, como el psicoanálisis, ¿no? Que hay que estar años y años para aprenderlo y para aplicarlo. Bueno, en la tercera clave hemos dicho, vale, voy a hacer una recapitulación ya que nos acercamos a las 8, a las 7:30, ¿vale? Ya me he puesto como objetivo que a las 8 ya estemos fuera, así que tranquilos, que no me voy a demorar mucho más. Eh, a un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, por los que os sé que os habéis incorporado nuevos, que no sé si estáis ahí, porque hay gente que se une, pero nunca no se sabe si estáis o no estáis, ¿vale? Si estáis, yo os recomiendo que pongáis la cámara, que no evitéis la experiencia, que eso lleva siempre a la patología. Eso es, muy bien. Puede ser que estéis a lo mejor en contextos fuera de casa, no pasa nada, pero
simplemente así puedo ver, ¿no? Y tener un poco de feedback. Eh, Como digo, hasta ahora lo que hemos visto, clave, primero, lo número uno, el tema de la seguridad. Lo importante que es tener seguridad en las microdosis, conocer las sustancias, conocer la concentración, de dónde vienen, quién las preparó, quién hizo la extracción de la planta, que sean legales para no caer en ningún tema legal, que ya de por sí puede ser peligroso, al menos en Europa. Un método de acompañamiento que sea eficaz, como digo, porque las microdosis por sí solas no funcionan. Pueden ayudar un poco, sí, en algunos síntomas, pero tener cuidado porque también pueden empeorar situaciones. O sea, hay muchos casos de personas con ansiedad que empiezan a tomar psilocibina y sobre todo al principio tienen más ansiedad o más insomnio, ¿vale? Es decir, que no penséis que ya directamente los síntomas van a remitir. Eso es un proceso terapéutico que hay que acompañar con un terapeuta que esté formado en un modelo que sepa acompañar esas microdosis. Y eso es lo que os he explicado, que es el modelo ACT, ¿vale? Que lo que busca es el cambio personal a través de desarrollar flexibilidad psicológica. Ese es el objetivo, ¿no? Como ya hemos visto con esas seis cualidades. Ahora, el número 3. Pues el número 3 sería, yo diría, como terapeutas, si yo también estoy como un poco sobreentendiendo que la mayoría de aquí sois terapeutas, quizás no, a lo mejor venís como pacientes y entonces esto a lo mejor no os va a servir tanto, pero si sois terapeutas, eh, no cometáis el error de trabajar solos, sin equipo. Para trabajar con microdosis hace falta un equipo. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que es que directamente uno no puede saber, aunque los estudie todos. Porque un médico es el que te puede ayudar, por ejemplo, a filtrar qué casos sí, qué casos no, qué medicaciones está tomando la persona, qué medicaciones no está tomando. ¿Sí? Luego las supervisiones. Nosotros recomendamos tener una supervisión. ¿Por qué? Porque las microdosis, y esto es para todos los psicodélicos, siempre introducen un grado de dificultad mayor. ¿Por qué? Porque un psicodélico, cuando tú tomas un psicodélico, hay un grado elevado de impredecibilidad de lo que puede ocurrir. O sea, es imprevisible. Entonces pueden pasar muchas cosas. Y pueden haber incluso crisis, se pueden emerger crisis, o sea, pueden haber, por ejemplo, esto es bastante común, activación de recuerdos traumáticos en sueños, traumas que a lo mejor la persona no era consciente que los tenía, pueden revivir en sueños y es muy común que esto ocurra. Con lo cual, pensar que si yo como terapeuta no tengo un equipo que me pueda supervisar y gente que, por ejemplo, que sepa de trauma, gente que sepa de emergencia espiritual, pues estoy muy solo y voy a hacer más mal que bien. Entonces, yo creo que todos, como terapeutas, todos tenemos buenas intenciones, pero cuidado, porque el infierno está lleno de buenas intenciones. A veces podemos cometer errores con esto, ¿vale? Y bueno, son un poquito las tres claves. Ahora os voy a contar brevemente nosotros cuál es el modelo con el que tenemos en el instituto. Ahora en octubre abrimos la quinta edición de nuestra formación. Eh, Llevamos ya 5 años formando terapeutas en esto. Perdón, 5 ediciones, no 5 años. Han sido 2 años y medio, pero son 5 ediciones de terapeutas formados en microdosis. Y bueno, básicamente lo que ofrecemos es una metodología donde la persona, terapeuta, tiene un modelo de aprendizaje online. Una parte son contenidos ya grabados que se pueden aprender a medida que uno que pueda y que tenga tiempo. Es decir, que ahí se deja cierta flexibilidad, que la persona tenga su propio ritmo. Y luego hacemos encuentros que son como mentorías con diferentes profesionales, ¿vale? Docentes, que ahora os mostraré, cada uno de un área diferente, ¿no? Pues tenemos gente más de perfil académico o gente de perfil más clínico o incluso gente de perfil más tradicional, de la medicina tradicional, que también es importante, la medicina tradicional amazónica, por ejemplo, si trabajamos con ayahuasca, ¿vale? Luego también, como vemos que es muy importante,
tener un acompañamiento. Entonces, el terapeuta tiene que tener un acompañamiento personal y tomar las microdosis. Es decir, para poder acompañar a otros, primero tenemos que pasar por un proceso personal. Si yo no conozco cómo funcionan las microdosis en mi propio cuerpo, ¿cómo voy a poder acompañar a otros, ¿no? Entonces hay que pasar por un proceso personal de toma de esa microdosis. Lo que damos es una certificación también al final de la formación para personas que quieran poder trabajar con las microdosis, como digo, a través de esas microdosis de Holanda de manera legal, ¿eh? Que es bastante difícil poderlo conseguir. Son básicamente tres módulos, tres pasos. Lo estoy sintetizando mucho por el tiempo, pero son como tres pasos. Primer paso imprescindible, conocer las bases clínicas de las microdosis. Y esto incluye conocer lo que es la medicina psicodélica actualmente, cómo es actualmente la medicina psicodélica, y también conocer la medicina tradicional, para poder ver las diferencias y las similitudes que hay, ¿verdad? Entre lo que es la medicina psicodélica y la medicina tradicional. La medicina tradicional nos estamos refiriendo al uso de plantas maestras ancestral de miles de años, ¿vale? O sea, que el tema no es algo nuevo. Lo psicodélico es algo más nuevo que nace, sí que nace este siglo, ¿verdad? A partir de ciertos autores, pero tenemos que conocer las dos dimensiones. Obviamente el setting de la experiencia, la calibración es muy importante, es cómo saber calibrar la dosis, los efectos, la bitácora, es decir, un diario de seguimiento de los efectos de la microdosis, como decía, las interacciones farmacológicas con otras sustancias, la clínica, por ejemplo, qué patologías o qué diagnósticos clínicos no es recomendable tomar microdosis, sobre todo más de tipo psicótico, también algunos trastornos de personalidad, donde hay dificultad de autorregulación emocional. Bueno, todo eso se ve en la formación, ¿vale? Esto, por ejemplo, se ve con una psiquiatra. Evidencias científicas para que podáis fundamentar el uso que hacéis de microdosis, en qué estudios os basáis, ¿no? ¿Qué evidencia científica hay para poder respaldar vuestro trabajo? Y la parte también de neurociencias, a nivel del cerebro, cuáles son los efectos y cómo operan, ¿vale? Esas son como las bases que hay que saber, hay que conocer. Pero luego tenemos el segundo módulo, que es un modelo de acompañamiento, como digo, ACT, basado en aprender este modelo, ¿eh? Como eso ya lo he explicado, pues valores, aceptación, centramiento. También tocamos en una clase el tema del trauma, que es muy común que aparezca con la toma de microdosis, ¿vale? El tema de trauma. Y finalmente, esto no exactamente, cada módulo no es exactamente un mes, ¿eh? Es un poquito más. O sea, al final la formación son unos 4 meses, pero se puede alargar más si la persona quiere, hasta 6 incluso, pero bueno, 4 meses se puede conseguir la certificación. Y el módulo 3, que para nosotros es el más importante de todos, es el tema de la práctica, porque al final esto no basta con aprender teoría. Hay informaciones muy teóricas sobre psicodélicos que están bien, pero lo interesante es, primero, la experiencia, que tú puedas pasar por la experiencia, y segundo, que puedas hacer una práctica. Todos nosotros hacemos trabajo de role-playing, supervisión de casos reales, para que la persona se certifique con las habilidades que ha aprendido para poder realmente acompañar, ¿vale? Con esa seguridad. Eh, y bueno, en este caso hemos añadido como un bonus. Cabe decir que si bien esta formación, la mayoría de alumnos que la han hecho suelen ser médicos y psicólogos, abrimos la posibilidad también a personas que no lo son. O sea, que no son psicólogos ni médicos, ¿vale? Pero que trabajan como terapeutas en el acompañamiento. La diferencia, obviamente, es que cada profesional sabe hasta dónde puede intervenir, ¿verdad? Es decir, pues un médico sabe lo que puede intervenir, un psicólogo sabe y un terapeuta pues sabe. Entonces, siempre y cuando cada uno se mantenga en su parcela de trabajo, ¿verdad? Uno puede hacer esta formación porque no se necesitan unas bases. Nosotros damos la formación desde cero para personas que no saben nada sobre esto y que puedan aprender paso a paso todo el modelo, ¿vale? Luego, esta edición, esto lo hemos introducido ahora como novedad en este año, en octubre,
Queremos incluir además la posibilidad de que luego, al terminar la certificación, el terapeuta pueda unirse a nosotros, al equipo que tenemos en WOPI, y que nosotros podamos trabajar con esa persona, derivándole casos, con supervisiones también, con un software que utilizamos nosotros para gestionar los pacientes y ganar tiempo en todo el tema de gestión de casos y de pacientes. Incluso también un programa que utilizamos para aumentar la facturación, o sea, tener más clientes y facturar más para el terapeuta. Entonces, eso lo vamos a introducir este año como novedad, porque nos lo han pedido y hemos visto que también que los terapeutas al terminar como que tenían ganas de seguir, ¿no? Vinculándose con nosotros, algunos de ellos, no todos, y también poder dedicarse a eso. O sea, no solamente aprenderlo como algo más, sino poder dedicarse a esto en cuerpo y alma, ¿no? Al 100%. Así que, bueno, aquí acabo... bueno, los docentes. Eh, os voy a pasar, mira, en el chat os voy a pasar, perdonad que os lo pongo acá, os voy a pasar, miren un segundín, os voy a pasar por el chat, ¿vale? La página para que podáis verlo más en detalle. ¿Eh? Ahora os lo he contado muy resumidamente, pero ahí vais a poder verlo en detalle. Mm. Dejad que os lo ponga en el chat. A ver, en el chat, si lo encuentro. Gracias, Laura. Mira, en esta página vais a poder ver con más detalle y con tranquilidad el programa para este año. Y también os voy a pasar otro enlace, que es el enlace de postulación, ¿vale? Porque hacemos entrevistas para postular al programa y seleccionar también los perfiles que entran como terapeutas. Entonces os lo pongo también aquí, estas dos en el chat, ¿vale? Programa y el segundo enlace es, sí, de postulación, ¿vale? Vale, pues ya lo tenemos, ¿eh? He sido bastante sintético. Voy a parar la grabación porque ahora vamos a empezar, si queréis, con un poco de preguntas y respuestas y a esto ya no hace falta que lo grabemos. Así que voy a parar la grabación.